Hola, ¿cómo están? Soy Pastor JRB, podcast a la vez, y quiero compartir con ustedes en esta serie que estoy compartiendo sobre filósofos de la antigua Grecia. Quiero compartir hoy día con ustedes un podcast sobre la persona, quizás el filósofo más reconocido a través de la historia, Sócrates. Así que quiero primero hablarles un poquito de la vida de Sócrates y luego veremos 10 frases importantísimas y muy pertinentes a nuestro tiempo, hechas por Sócrates hace muchos siglos de años atrás, ¿no? Antes de Cristo inclusive, ¿no? 470 a 480 años antes de Cristo. Muy bien. eh, Hablar de la vida de Sócrates pues hablar de una vida fascinante, ¿no? Es hablar de una vida llena de enseñanzas. Él nació en Atenas, alrededor del año 470 antes de Cristo, y es considerado uno de los fundadores de la filosofía occidental. A diferencia de muchos filósofos, Sócrates no escribió nada, no dejó escritos. Algo muy similar a la persona de Jesús. Jesús tampoco no escribió nada, no dejó escrito alguno. Sus discípulos escribieron. Igual ocurrió con Sócrates. Eh, a pesar de que no dejó escritos, su pensamiento y enseñanzas nos han llegado a través de la obra de sus discípulos como Platón y Genofonte, ¿no? Dos discípulos muy cercanos a Sócrates. Sócrates, por otro lado, es conocido por su método de diálogo y que consiste básicamente en hacer preguntas para estimular el pensamiento crítico y la autorreflexión. Este enfoque, esta manera, mejor dicho, si quieren, para que esté más claro, esta manera de dialogar y de enseñar que tenía Sócrates, se conoce como la mayéutica, ¿no? Es decir, que básicamente que busca, la mayéutica es que busca ayudar a las personas a dar a luz sus propias ideas y verdades, ¿no? Ese es el punto. Y esto es muy interesante, eso es muy interesante, porque no es solamente la transmisión de la sabiduría que puedas tener tú, ¿no? Sino es más bien el promover que la persona, ¿verdad? En base a estas preguntas que tú les haces, ¿verdad? La persona misma dé a luz sus propias ideas y verdades, ¿no? Haciendo que las personas sean gente realmente pensante, ¿no? Y realmente que genere todo lo que puede generar. Cada ser humano tiene esta capacidad. Ahora bien, Sócrates también fue un defensor de la ética y la moral. Y su famosa frase, por ejemplo, conócete a ti mismo, resuena eh, mucho porque tiene que ver mucho con lo que hoy se está hablando. Hoy se habla de introspección, ¿verdad? Bueno, eso es lo que es el autoconocimiento. O sea, el autoconocimiento, que conoce a ti mismo, que es autoconocimiento, es básicamente en función de una introspección interna, ¿no? Una introspección, lógicamente, mental, ¿no? Una introspección mental de pensamiento interna, ¿no? Y conocerte realmente a ti, ¿no? Con tus luces y tus sombras, ¿no? Porque
como lo he dicho en otro podcast, todos, no hay un solo ser humano que tenga solamente luz en su interior. No, todo ser humano tiene luz y tiene sombras, ¿no? Lo que hay que buscar es que en la introspección lo que se busca es justamente al conocerse a uno mismo, pues saber qué áreas son sombras que hay que ir eliminando, ¿verdad? Y llenándolos de más luz, ¿verdad? Para que seamos mejores seres humanos. Ahora bien, a pesar lamentablemente de su influencia tremenda, Sócrates murió de una manera muy trágica, ¿no? Porque fue condenado a muerte en el año 399 antes de Cristo. Y fue condenado, ¿por qué? Porque la acusación fue por corromper a la juventud y por impiedad, ¿no? Ahora, ¿eso fue cierto o no fue cierto? No, no lo sabemos con exactitud, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que él aceptó su condena con dignidad, eligiendo no huir y enfrentando su destino, que era morir, con serenidad, ¿verdad? Y no, vieron a ver la cicuta, el veneno, y así falleció Sócrates. Y esta muerte, aún, ¿no? Esta muerte de Sócrates ha inspirado a generaciones de pensadores, ¿no? O sea, la dignidad de él para no huir, sino lo cual pudo hacer, teniendo tanta gente que lo seguía, lo podían esconder y así, ¿no? Pero no, él aceptó su destino, ¿no? Con serenidad. Así es. Bien, una síntesis en esencia de la vida de la persona de Sócrates, ¿no? Ahora bien, vamos a considerar pues 10 frases de impacto de Sócrates, ¿no? Que considero que son pertinentes para nuestro tiempo. Así que vamos a ver la primera, ya. Eso tiene que ser así. Eh, no se puede hablar de la frase sin hablar de esta, ¿no? Conócete a ti mismo, ¿no? Ya hemos dicho, se trata de la introspección personal, ¿no? Cuando una persona se conoce a sí mismo, honestamente, ¿no? Honestamente, como yo digo, con brutal sinceridad, y reconoce lo que es, y lo bueno y lo malo, pues esta persona, si es sincera y honesta, tiene más posibilidades para mejorar, ¿no? Para, como se dice hoy, sacar la mejor versión de ti mismo, ¿no? Y en realidad sacar no sería la palabra, ¿no? Porque más bien sería trabajar una mejor versión de ti mismo. Porque sacar, lo que hay que sacar son las sombras, ¿no? Así es. Y llenarnos de luz. Y entonces se trata más bien de trabajar, ser la mejor versión de nosotros mismos. Pero usando esta herramienta, conócete a ti mismo. Es una herramienta, fíjate. Ahora bien, en segunda frase, eh, dice, la vida sin examen no vale la pena ser vivida. La vida sin examen no vale la pena ser vivida. Es decir, para Sócrates era importante en la vida pasar por exámenes o pruebas, ¿no? Y lógicamente salir aprobado, pasar la prueba, pasar el examen, ¿no?
Y entonces, eh, o sea, él tenía un enfoque de las pruebas, ¿no? En cierta forma muy similar al que Santiago expresa, ¿no? Cuando dice Santiago en su epístola, eh, Santiago, el hermano del Señor Jesús, el que fue el pastor de la iglesia de Jerusalén, él escribe la epístola de Santiago, ¿no? Para los que no saben. Eh, él, él dijo lo siguiente, ¿no? Eh, que no nos sorprendamos por el fuego de prueba que nos ha sobrevenido, ¿no? Eh, sino bien que hay que gozarnos en medio de las pruebas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque dice, de vuestra fe produce paciencia, ¿no? Y cosas así. O sea, produce, en otras palabras, el desarrollo de tu carácter, ¿no? O sea, las pruebas que son circunstancias difíciles por las que a veces tenemos que pasar, cuando hay capacidad de asimilación de las situaciones difíciles, lo que causa en nuestro interior, y hay resiliencia suficiente, eso nos hace cada vez más fuertes, ¿no? Cada vez más fuertes, ¿no? Y esto que Sócrates dice, la vida sin examen no vale la pena ser vivida, es porque era un hombre que no la tuvo fácil, pasó muchas pruebas de su vida y finalmente se enfrentó a la muerte, pero de una manera serena, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el hombre ya preparado internamente, ¿no? Preparado internamente para enfrentar cualquier situación en una actitud adecuada, ¿no? Saludable. Eh, Interesante, ¿verdad? Tres, la tercera frase. No hay mayor bien que la sabiduría. No hay mayor bien que la sabiduría. Otra coincidencia con la Biblia, ¿no? Otra coincidencia con la enseñanza de los apóstoles. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él dice, no andemos como necios, sino como sabios, ¿no? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, ¿no? Así lo dice Pablo, ¿no? En Efesios, que la epístola de los Efesios. Y acá por eso él dice, Sócrates, 300, 400 años antes, dice, no hay mayor bien que la sabiduría. Para Sócrates, el tener sabiduría era el mayor bien, el mayor tesoro que un ser humano puede tener. ¿Por qué? Porque si tienes sabiduría, eres un hombre o una mujer sabia, ¿verdad? Y entonces, si tienes sabiduría y eres sabio, ¿no? Vas a andar en la vida, a andar en la vida realmente bien. Y ciertamente vas a aprovechar bien todos los recursos que tengas a tu disposición, ¿no? Aprovechar bien el tiempo, ¿no? Como dice Pablo. Y esto lo pensaba Sócrates. Algunos cuando piensan en la filosofía, piensan en la filosofía como un asunto de intelectuales y que está lejos de la vida cotidiana. No, si ustedes ven, todas estas frases tienen que ver mucho con la cotidianidad de la vida, ¿no? Se aplica, ¿no? Por eso son frases, por eso digo, pertinentes, ¿no? A nuestras vidas hoy, ¿no? En cuarto lugar, la cuarta frase es, el conocimiento es la única virtud. El conocimiento es la única virtud. Lógico, conocimiento, ¿no? Va de la mano de la sabiduría, pero
hay una cosa que hay que entender. El conocimiento es la información que tú acumulas, ¿no? En este momento yo te estoy dando una información, por ejemplo, ¿no? Y estás adquiriendo un conocimiento y está bien, ¿no? Y, y entonces Sócrates dice, el conocimiento es la única virtud. Perfecto, ¿no? Pero el conocimiento, ¿en qué se diferencia de la sabiduría? La sabiduría, es decir, evidentemente está ligada al conocimiento, pero la sabiduría se encarga de que apliquemos ese conocimiento, ¿entienden? Que apliquemos el conocimiento a lo práctico de nuestra existencia, ¿no? Por eso que Pablo, cuando habla de la sabiduría o de ser sabio, dice, no andemos como necios, sino como sabios. O sea, él habla de ser sabios de la mano de andar, ¿ok? ¿Por qué? Porque la sabiduría es la aplicación de lo que conoces o de lo que sabes, que es lo mismo, ¿no? La información que tienes, ¿no? Así que la verdadera sabiduría está en reconocer, el quinto punto, la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia, ¿no? Es decir, porque, mira, hay una cosa que es muy real y muy cierta. Mientras más conocemos y sabemos, más ignorantes nos sentimos, porque realmente vamos descubriendo que hay tanto por conocer, es tan vasto el ámbito del saber, del conocer, de los conocimientos, y en nuestro tiempo, en la era de la información, ¿no? En la era de la informática, ¿no? Y de la inteligencia artificial y de todo, de la internet que nos brinda, pues, informaciones a raudales, ¿no? Toda la información del mundo y de la historia está acumulada acá en el internet, ¿no? Entonces, el hombre de hoy, al decir el hombre, me refiero a hombre masa, ¿no? Mujer y femenino, masculino. O sea, el hombre de hoy realmente tiene a su disposición hoy toda esta tecnología generada del internet y todo lo que viene con ello, ¿no? Como la inteligencia artificial, para realmente conocer profundamente muchas cosas, ¿no? Eh, en realidad ya no hay que ir a una biblioteca, en realidad no es necesario, porque la biblioteca la tenemos acá en el internet, ¿no? En fin, el asunto es que la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia, ¿no? Y esto, ¿sabes por qué? Porque el razonamiento es este. Cuando tú reconoces que eres ignorante, no significa que seas un ignorante de forma general, no, sino porque uno ignora en ciertas áreas, uno es un ignorante. Siempre uno es un ignorante en algunas áreas que no conoce, ¿no? Entonces, cuando uno reconoce su propia ignorancia, entonces hace lo necesario para salir en esa área de la ignorancia, ¿no? Porque la idea no es quedarte ignorante. No es que Sócrates quiere que te quedes en ignorancia. No, no, no. Sino él lo que le está planteando es que cuando dice la verdadera sabiduría, y la sabiduría, recuerda, aplica el conocimiento, no nos ayuda a aplicar el conocimiento, está en reconocer la propia ignorancia. Claro, porque al reconocer nosotros la propia ignorancia, repito, nosotros podemos buscar la información que necesitamos y salir de esa ignorancia e incrementar nuestro conocimiento y nuestro saber. Así es.
Una es esta frase de Sócrates: la justicia es el arte de dar a cada uno lo que le corresponde. La justicia es el arte de dar a cada uno lo que le corresponde. Esto deberían, deberían manejarlo los encargados de hacer justicia, ¿no? En el mundo, en la sociedad. La justicia es el arte de dar a cada uno lo que le corresponde. Si tú eres justo también, ¿no? Si tú eres justo, justa con las personas, pues dales a cada quien lo que le corresponde. Porque no puedes dar a todos por igual, ¿no? Es un concepto equivocado y mucho en el ámbito cristiano es un concepto equivocado de dar a todos por igual. No, no puedes dar a todos por igual, porque, porque ahí no estás actuando de una manera justa, porque hay unos que merecen más, hay otros que merecen menos, ¿verdad? Entonces tú tienes que ser justo y desarrollar este arte de dar a cada uno lo que le corresponde, ¿ok? Finalmente, se trata de que tú seas justo, ¿ok? Y que actúes con justicia en tus relaciones, dando a cada quien lo que le corresponde. Así es. Séptima frase: el hombre es la medida de todas las cosas. Lógico, en la tierra, el hombre es la medida de todas las cosas. Así es. En toda la creación, Dios es el centro y la medida de todas las cosas, ¿verdad? Pero aquí en la tierra, justamente el hombre creado a imagen y semejanza de Dios es la medida de todas las cosas. Pero esto va más dirigido justamente a los grandes poderes, a los poderes políticos, económicos que manejan el mundo realmente, que deben tomar en cuenta, ¿no? De que el hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, si algo se va a hacer en este mundo, tiene que pensarse que ese algo que se va a hacer en este mundo beneficie al hombre. Siempre hay que preguntarnos, ¿esto beneficia al hombre o perjudica al hombre? Ese es el punto, ¿no? Así es. Aún antes que la naturaleza o antes que los animales, por decir, ¿no? O antes que... ¿Por qué? Porque hoy en día hay gente que prefiere invertir en los animales, ¿no? Que en un ser humano. Hay seres humanos que necesitan ayuda y están mendigando y de repente hay perritos, perros que están por ahí vagando y hay personas que a veces prefieren tomar al perro y llevárselo y criarlo y sanarlo y todo lo demás. O sea, valoran más a un perro que a un ser humano. Y hoy en día eso se promueve mucho. Ahora, escuchen, no vayamos a extremos. Yo no quiero decir de que no valoremos a los animalitos. Claro que sí. Es nuestro deber cuidarlos. Claro que sí. Pero antes que cuidar animales, cuidemos al ser humano. Antes que cuidar la naturaleza, cuidemos del ser humano. Ahora, lógicamente, si el hábitat
del ser humano es la naturaleza, pues cuidemos la naturaleza, porque es el hábitat donde vivimos los seres humanos, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas. Esto no es humanismo, no es como el humanismo moderno, no, que hace del hombre el centro, no. Esto es humanitarismo. O sea, humanitarismo que es diferente del concepto. En la Biblia hay humanitarismo, no humanismo, humanitarismo. El hombre como criatura, hecha a la imagen y semejanza de Dios, tiene que tener preeminencia sobre todas las demás cosas creadas. Las tiene. Dios le dio esa preeminencia al hombre sobre todo lo demás que hay en la creación, en el planeta, ¿no? Bueno, acá yo, es que ya saben, soy pastor, no soy filósofo, pero me gusta la filosofía, ¿verdad? Me gusta pensar y tener mis propios pensamientos, ¿no? O sea, así es. Y lógico, pero tengo que beber de otros, evidentemente, ¿no? Todos bebemos de otros. Octava frase, y voy a avanzar un poquito más rápido porque estos podcasts son para que sean cortos, ¿no? La educación, es la octava frase, es el encendido, esto me encanta esta frase, la educación es el encendido de una antorcha, no el llenado de un recipiente. Mire, 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 si se aplicara esto a la educación que brindamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, pues el enfoque no sería el llenarlos de una información que no le va a servir para nada en la vida, ¿no? Pero el problema es que algunos piensan que educar a una persona, ¿no? O sea, un niño, un joven, o sea, adulto, algunos piensan que es eso. Es como dice, ¿no? Es como llenar un recipiente, nada más o sea, llenarle de ciertos conocimientos que consideramos que son importantes. Pero en realidad no es así. Y miren lo que dice, la educación es el encendido de una antorcha. Es decir, la idea es brindar una educación, un contenido educacional que encienda a la persona, ¿me entiendes? Que haga que la persona resplandezca, resplandezca y la persona produzca, surja, surja la creatividad, surja la capacidad de innovación, surja la capacidad inventiva que es innata en el ser humano. ¿Me entienden? Miren, en países asiáticos como Corea, por ejemplo, y Japón también, pero Corea, me gusta más el modelo de Corea. En Corea, por ejemplo, desde que son niñitos, desde el kinder, ya le están enseñando a ellos sobre el valor del dinero, les están enseñando sobre la importancia de los negocios, ¿no? Y es por eso que los asiáticos, cuando crecen, para ellos es fácil hacer dinero. Tú no ves a un asiático de pordiosero, de mendigo, ¿no? No, nunca vas a ver un asiático así. Me refiero dentro de ese mundo coreano, japonés, chino, ¿no? Los jaladitos, como yo lo digo, los jaladitos, ¿no? Porque Asia es más grande, pero me refiero a ellos, ¿no? Es decir, no vas a verlo. ¿Por qué? Porque la educación que les brindan
dentro de unas cosas fundamentales que tienen que ver, como es el lenguaje, las matemáticas, un poco de la historia y cosas así, algunas cosas fundamentales de la geografía, la astronomía, ¿no? En fin, algunas cosas básicas donde hay que incidir más es en que el ser humano esté preparado para justamente salir del colegio y salir ya listo para emprender, para producir dinero, ¿no? Debe salir con una carrera técnica, en principio, ¿no? Para que la persona logre la independencia lo más antes posible. Así es, porque de eso se trata la vida. La vida se trata de que cada uno asuma la responsabilidad por su vida, ¿no? Sea una persona responsable y libre, porque la persona que es responsable por su vida es la persona que logra la verdadera libertad. La libertad no es igual pues al libertinaje, ¿no? ¿Entiendes? La verdadera libertad se logra cuando uno se hace responsable de sí mismo. Bueno, ya parece que estoy predicando. ¿Eh? No es mi intención, no es mi intención. ¿Eh? Bien, novena frase. No es vivir, es vivir, dice, la frase es, no es vivir, dice Sócrates, es vivir bien lo que importa. Claro, o sea, en otras palabras, no se trata de sobrevivir, sino de vivir bien. Esa es la idea, vivir bien. Ser lo moral, como también en el ámbito de disfrutar de la vida, ¿no? Porque ambas cosas son importantes. O sea, una buena vida en lo moral, la conducta, una conducta ética, pero también lo importante es disfrutar de la vida. Este planeta es tan bello, está lleno de tantas cosas que se pueden disfrutar, que si no se disfruta, pues es frustrante, ¿no? Pero bueno, ya Sócrates hablaba de esto 400 y pico de años antes de Cristo. No es vivir bien lo que importa. 10. Y terminamos. La discusión es el camino hacia la verdad. Pero cuando él hablaba de la discusión, él hablaba de su método, la mayéutica, de discutir no es pelear, no, no, no. La discusión es un método de aprendizaje. ¿Por qué? Porque la discusión en base a preguntas, ¿no? Entonces, en esa reflexión que hay que tener para responder las preguntas, ¿no? Entonces él dice, en la discusión es el camino hacia la verdad. Pero él no está hablando de una verdad absoluta, porque la verdad absoluta es Dios, sino él está hablando de las verdades relativas de la vida humana, porque las verdades humanas son relativas, definitivamente, ¿no? No son absolutas. Los absolutos, Dios y su verdad es la palabra de Dios, ¿verdad? Así es. Entonces hay que saber marcar la diferencia, ¿no? Y esto para que entiendan, para que algunos entiendan, ¿no? O sea, que los cristianos sabemos la diferencia, ¿no? O sea, hay verdades que son relativas, pero que son importantes. Así es, son importantes, claro que sí. La discusión, el diálogo, en base a preguntas, es el camino hacia la verdad, hacia la verdad. ¿Qué verdad? ¿Tu verdad? ¿Mi verdad? No, la verdad que surja de esta interacción de diálogo. Discutir es dialogar. Bien, espero que estas frases realmente te inspiren. Y uy, ha sido muy largo. Oh, qué pena. Pero bueno, espero que